Semana de subidas generalizadas a los principales índices. MSCI World y Dow Jones vuelven a superar sus máximos históricos. Y en paralelo vemos ese Euribor que continúa retrocediendo, alcanzando el 3,09%. Si quieres saber más, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Pero antes, unos segundos de nuestro patrocinio. Hola a todas y todos, bienvenidos al Banquero del Pueblo. Y recordaros que cuando lleguemos a 100.000 suscriptores, nos veremos las caras. Y volvemos a la carga con esa actualidad económica o repaso semanal. Veremos las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos, la renta fija y un vistazo a la renta variable o esos principales índices o activos. Empecemos. Y volveremos al jueves de la semana pasada para ver ese IPC de España. La previsión era un 2,4 y muy positivo ha salido un 2,2. Y tal como podéis apreciar, es la mejor lectura de las últimas semanas o del último año. Seguiremos ese mismo jueves con el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos para comprobar ese fuelle o esa productividad y vemos que la previsión era un 2,8 y ha sido superior a lo esperado, un 3%. Como podéis apreciar, la lectura preliminar, nos falta la confirmada, pero si nos vamos un añito hacia atrás, podríamos comprobar que en este segundo trimestre del año pasado, el fuelle o este incremento de productividad era un 2,1, con lo que en principio, viento en popa. Seguimos con las nuevas peticiones de subsidio, que en este sentido no han mejorado en exceso, pero tampoco han empeorado, y tal como podemos comprobar en el histórico, es una lectura más, ni muy positiva ni muy negativa. Saltando al viernes, podríamos ver concretamente este PMI de Chicago. Los PMI nos indican la actividad sobre producción y podríamos ver que fue superior a lo esperado. Lo que tendríamos que tener en cuenta, que cuando esta cifra es inferior a 50, indicaría contracción, no expansión. Y volviendo a Europa, podremos comprobar el IPC de la zona euro, que la previsión era un 2,2 y fue un 2,2. Y de la misma manera que España, podríamos comprobar que a nivel de Europa sería la mejor lectura de las últimas semanas o meses. Y terminaremos con el paro en la zona euro, que la previsión era un 6,5 y salió un poquito mejor que lo esperado, un 6,4. Y en este sentido nos daremos cuenta que tampoco hay cambio. Sería una lectura constante desde el año pasado. Y en este sentido las lecturas serían positivas. Nos damos cuenta como el IPC en la zona euro parece que se está tranquilizando, se está acercando a ese 2%, a expensas de ver Estados Unidos. Y por otro lado vemos que la productividad de Estados Unidos parece que no pierde fuelle y parece que esos subsidios o ese desempleo tampoco se están incrementando en exceso. Dicho esto y saltando al calendario de los próximos eventos, informaros que este lunes día 2 es festivo en Canadá y en Estados Unidos y que esta semana saldrán otras lecturas de PMI, de esta actividad sobre la producción, para ver o contrastar si realmente está perdiendo fuelle o no. Y ya la fiesta de verdad empezará de aquí 2 semanas, la semana del 9 de septiembre, donde tendremos IPC de Estados Unidos, decisión de tipos de Europa, hablarán una semana antes que Estados Unidos, tengo mucha curiosidad para ver si se van a posicionar con otra bajada o van a esperar, y a la semana siguiente tendremos otra vez el IPC de Europa y la decisión de tipos de Estados Unidos, que está esta quiniela si van a hacer una bajada o dos. Y ahora continuaremos con esa renta fija. ¿Cómo están esos bonos a 30 años? Sigamos. Ahora veríamos los bonos de Alemania a 30 años, donde veríamos que no estamos en la cúspide o la parte álgida de este año, pero también nos damos cuenta que el sentimiento de esta última semana es peor al de las dos últimas anteriores. Y siguiendo con los bonos a 30 años de Estados Unidos, comportamiento muy similar. Vemos que estamos en la parte más baja de todo este 2024, estas cotas están alejadas, pero veríamos que ha habido un poco de incremento respecto a las anteriores semanas. Seguramente era que daban por hecho que vendrían dos bajadas de tipo, Powell ha puesto un poquito de freno de mano, dicen que una, y supongo que el sentimiento está ahí, que no sabe si acabar de bajar o repuntar un poquito. Ahora saltaremos al barómetro de tipos de la Fed, que quedan 2 semanas y 4 días para esta próxima decisión de tipos, y que nos damos cuenta que más de la mitad, el 70%, dicen que solo va a venir una caída. Y si lo miramos con la semana anterior, el sentimiento había empeorado. La semana anterior había un poquito más de fortaleza o de sentimiento que vendrían dos bajadas, pero parece que no, que va a venir una. Saltando a la reunión de noviembre, nos damos cuenta que una bajada sí o sí ya habrían hecho, y aquí la quiniela estaría, igual que la semana anterior, ya veíamos que descontaban 3 caídas de tipos, en esta próxima reunión de noviembre se han tranquilizado un poco y más del 50%, es decir, la mayoría del sentimiento descontaría la segunda caída. Pero no era como la semana pasada, que estaban más polarizados. Parece que están tocando ya más de pies en el suelo. Y saltando a la reunión de diciembre, lo que sí que vemos que sí o sí han descontado 2 caídas de tipo y las apuestas estarían para saber si viene la tercera o la cuarta caída. Vemos que el sentimiento ha cambiado levemente o ha empeorado levemente respecto a la semana anterior, pero sí o sí parece que descuentan esas 3 caídas de tipos. Pero recordar, paso a pasito y pies de plomo. Siguiendo el Euribor, vemos que ha rebotado un poquito, que quería alcanzar el 3,20, que no lo ha conseguido, y en cambio ha llegado a tocar cotas inferiores, como este 3,09%. Y tal y como comentamos, parece que estas cotas del 4% ya se están alejando y estaríamos alcanzando niveles de finales del 2022.
a ver si llega esta confirmación o esta primera caída de tipos y caemos un poquito más. O en cambio lo estarían descontando y están esperando esa segunda o tercera bajada. Vista las últimas lecturas, el calendario de los próximos eventos y esa renta fija, saltemos a los principales índices o activos. Sigamos. Y empezamos con el SP500 en velas de 4 horas. Ha sido una semana de subidas muy leves, pero de subidas, y podríamos ver con el contexto de la semana anterior que estaría haciendo un rango. Ahora con velas diarias podríamos ver este penúltimo track con su retroceso y esta última subida con su retroceso. Y podríamos apreciar como justamente creo que están haciendo una acumulación, yo creo que va a continuar extendiendo hacia arriba, que va a volver a subir, en torno a esta cota máxima que aún no ha superado. Ahora seguiríamos con el Nasdaq en velas de 4 horas, este índice tecnológico. Esta semana los resultados de Nvidia, los resultados futuros mejor dicho, no han ido todo lo bien que esperaban y podíamos ver que ha tenido un pequeño retroceso, una semana de pequeñas caídas. Pero de la misma manera que el SP500 podríamos apreciar que sería un rango. Y ahora en velas diarias vemos que la estructura es diferente al SP500, estamos más alejados de estos máximos y en este sentido también podría ser un trampolín, un gatillo para continuar extendiendo, pero paso a pasito. Y seguimos con el Dow Jones, en este sentido el del tridente americano que más ha subido, es una semana de subidas y hemos alcanzado otra vez cotas históricas inauditas. Aquí podríamos apreciar ese lunes negro y podemos ver como en 1, 2, 3, 4 semanas lo ha recuperado una vuelta a nube y estaría superando sus máximos históricos. Seguimos con el DAX, representante de Alemania, semana de subidas, espectacular. Y en velas diarias nos damos cuenta que el DAX ha vuelto a superar sus máximos históricos. Seguimos con el VIX o volatilidad, vemos que ha sido una semana de caídas leves, pero de caídas, pero lo que nos damos cuenta es que no hemos perforado, hemos alcanzado niveles de volatilidad inferiores a la semana anterior. Con lo que nos damos cuenta que todo de que hay algunos índices que han superado sus máximos históricos, vemos que otro, en este caso Nasdaq y SP500, aún no. Lo que no tengo ningún tipo de duda es que cuando esto perfore o retroceda un poquito más, SP500 y Nasdaq supongo que volverán a superar sus cotas históricas. Y en positivo también podemos ver que todo y que no hemos perforado, hemos alcanzado niveles inferiores, también estamos viendo que no hemos alcanzado niveles superiores. Seguimos con el Bren en velas de 4 horas y ha sido una semana de caídas. Después de las últimas subidas de la semana anterior, ha estado retrocediendo. Y en el contexto ya podríamos ver que es un rango. Y en velas diarias sí que ya nos damos más cuenta que le falta fuelle para seguir subiendo. Vemos que hemos testeado cotas inferiores y a ver si esta semana se acaba de desplomar. Lo que tal como habéis visto apreciado se ve mejor en velas de 4 horas, esto sería un rango, sería una acumulación para que vuelva a subir o una redistribución para que continúen las caídas. Y tanto en un sentido como en otro, lo que sí que podemos apreciar que estamos en unas cotas inferiores a las últimas semanas o meses, con lo que creo que será el empujón que le hace falta a ese IPC y para que Powell empiece a caer. Oro en velas de 4 horas, ha sido una semana de subidas muy leves, pero tal y como podéis comprobar es un rango a toda regla en las cotas máximas. Y ahora directamente en velas semanales podemos ver la primera, la segunda y la tercera incursión a estas cotas inauditas de los $2.075 la onza. Podemos apreciar como desde mayo del año anterior trazó un suelo, una acumulación en estos rangos para extender. Entiendo, preveyendo la posible bajada de tipos y esa incertidumbre de crisis. Lo que está claro que no hay ningún activo que suba en línea recta y creo que más pronto que tarde tendría que venir algún retroceso para consolidar las zonas que ha perforado o ha superado. Vanguard VT en velas de 4 horas, tal y como comprobasteis la semana anterior ya dio un pequeño picotazo a zonas máximas y esta semana estaría haciendo un rango en dichas cotas máximas. En velas semanales podemos ver esas cotas anteriores al conflicto de Rusia con Ucrania, todo este gran retroceso. Y aquí podemos ver el fantástico lunes negro y mucha gente que prefiere la gestión activa. Cualquier gestor que en el lunes negro hubiese salido del mercado, esta 1, 2, 3 semanas de subidas o de vuelta a nube impolutas lo hubiera perdido. Con lo que, ojo, ojito, ya seguiremos tratando esa gestión activa que normalmente trae más pérdidas que ganancias. Seguimos con ese shares a más de 20 años que replica los ETFs o fondos de inversión que atacan esos bonos de máxima duración y vemos que ha sido una semana de caídas. Vemos que aquí nos están mareando un poquito. Vemos esta gran extensión con el positivismo que iban a venir esas caídas de tipos y entiendo que entre las dudas, que vienen dos, que viene una, que no sé qué va a pasar, estaría retrocediendo. Creo que aquí están haciendo un poco la martingala, porque si vienen esas caídas, esto tendría que seguir rebotando. Y como hemos ido comentando, en vertical las diferentes decisiones de tipos con los diferentes cambios, vemos que desde julio del 23 no ha habido ningún tipo de cambio, solo ha evolucionado en función del sentimiento o esas perspectivas o estadísticas de bajada o no de
tipos y entendemos que si vienen una o dos caídas, el movimiento tendría que ser en positivo y alcanzar algunas de estas cotas, pero paso a pasito. Y terminaremos con Bitcoin en velas de 4 horas, que lamentablemente esta semana es de caídas. Todo lo que hemos ganado la semana anterior lo estaríamos perdiendo en esta, todo y que, como podéis apreciar, es un rango y espero que sea una acumulación para que continúen las subidas. En velas diarias, observando el RSI, vemos que el sentimiento es negativo desde el 26 de agosto. En velas semanales comprobamos como el sentimiento negativo que inició el 1 de abril aún no ha cambiado. Estuvimos aquí bastante positivos a ver si lo perforaba, pero no. Y aquí en velas semanales podemos apreciar la gran volatilidad con este vástago, conforme no le dejaban bajar. Aquí una semana de vela doji, que estuvo acumulando, una pequeña extensión, y esta semana una vela envolvente que le están diciendo, no, yo no te dejo subir. Pero como podéis apreciar, no hemos perforado ni hemos retrocedido en exceso. Creo que están jugando. Y ahora sí en velas mensuales, donde vemos los anteriores ciclos, donde vemos que a finales del segundo año es cuando llegan esos máximos, y nos damos cuenta que el sentimiento que era positivo, a cierre de mes, tal como está, creo que va a pasar a negativo. Y veremos si es puntual, si se dan un besito y este mes de septiembre vienen muchas subidas para que se despeguen, o en cambio vendría un episodio más triste y continuarían las caídas. Me sorprendería mucho, pero ya sabéis que aquí todo es posible. Y hablando de este corto o medio plazo, no dudo que a finales del segundo año tendría que volver a superarlos de manera notable. Pero ojo, ojito. Y ya lo tendríamos por la sesión de hoy. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Semana de subidas generalizadas a los principales índices. MSCI World, Dow Jones, DAX, superando sus máximos históricos. Vemos que SP500 y Nasdaq, quizá por el resultado de estas tecnológicas, ha quedado un poco más lastrado. En paralelo, vemos que esa caída de tipos sí o sí tendría que venir. Hay dudas de 2 a 1, pero parece que estas 3 caídas este año no hay ningún tipo de duda. Y en paralelo vemos ese Euribor que lo está respaldando y perforando cotas, aunque sean leves, pero inferiores. Con lo que de momento, señoras y señores, viento en popa. Y veremos lo dopado o no que está todo esto con el tema de las elecciones. Súper interesante. Y dicho esto, exploto vuestros comentarios y preguntas, darle like y suscribiros, y nos vemos muy pronto con más y mejor. ¡Hasta luego!